Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu compi de cordada que te hace reflexionar con sus preguntas, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Hoy quiero hablarte de dos arneses, el Aquila y el Irundos, que van a estar renovados y relanzados esta primavera, más ligeros y más cómodos. Estos arneses tienen incorporada la tecnología Fuse Frame, que permite un cinturón ligerito y muy finito buscando las prestaciones en la escalada deportiva. Ambos modelos comparten la misma construcción, teniendo el Aquila las perneras regulables y un portamaterial más, por tanto un poquito más versátil en montaña, o para personas con piernas muy anchas con respecto a las caderas, y el Irundo las perneras fijas, más deportivo. Aún no se han lanzado y no he podido probarlo, pero en cuanto lo haya hecho te daré más detalles. Por ahora, atento a tu tienda de escalada favorita. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy te traigo de nuevo a Juan Marbarro, que viene por segunda vez a este podcast. Juan acaba de lanzar a la luz su tercer libro, La escalada es el nuevo yoga, en el que explora las posibilidades de autoconocimiento de las filosofías yógicas a través de la escalada. De nuevo una charla densa y profunda llena de aportes interesantes. Ya conoces a Juan y a uno de sus anteriores libros, así que no te robo más tiempo y te dejo con esta charla tan distinta y fascinante. Bienvenido de nuevo, Juan. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estamos? Gracias. Todo bien. Gracias por invitarme. De repente hemos empezado la entrevista y ya te has cortado. Tranquilo que no muerde, hombre. Es que siempre me pasa. Bueno, Juan. Hacemos un arranque bifásico de Nada, no te de volver preocupes. A empezar. ¿O qué? Esto forma parte del directo, no pasa nada. Pues somos personas, ¿no? A fin de cuentas, todos trabajando en nuestra mejora, en nuestro desarrollo, en nuestra sadhana. Así que esto forma parte del camino también. Quería preguntarte, claro, Juan, al hilo de este libro nuevo que has sacado, La escalada es el nuevo yoga, del que vamos a hablar largo y tendido las próximas, pues no sé, hora y media, 2 horas. Antes de arrancar, me gustaría saber cuál es tu motivación para dedicarle tanta energía, tanta pasión al autoconocimiento a través de la escalada, porque empezaste con el estoicismo, has pasado por un libro del taoísmo, ahora un libro sobre la escalada a través del yoga, y en realidad no son más que diferentes cauces, ¿no? Diferentes maneras de entender el desarrollo filosófico o espiritual a través de este medio tan bonito como es la escalada. ¿Qué es lo que te ha llevado a eso? Sí, al final es una búsqueda, ¿no? Como todas las búsquedas, pero al final todas llevan al mismo sitio, ¿no? Y la escalada lleva también a ese sitio. Todas las filosofías y todas las búsquedas llevan a la felicidad, ¿no? Y la felicidad no es otra cosa que el dominio de la mente. Porque la que nos crea los sufrimientos y nos crea las incomodidades y todo eso es nuestra propia mente. Entonces, si todas las filosofías que llevan, todas, el estoicismo, el taoísmo, el yoga, llevan hacia el dominio de la mente. Y a través de la escalada podemos llegar a ejercitar ese dominio de la mente, como bien sabemos cualquiera que se haya encaramado a una pared y haya visto cómo la mente empieza a tirarle de todo y cuando realmente no era tan real. Cuando todo lo que la mente le estaba diciendo en ese momento no era tan real y era más unas proyecciones, unos límites aprendidos o condicionamientos que se podrían ir desmontando para ir ganando un poco de paz, digamos, de dominio sobre la mente.
¿Y qué fue antes? Por curiosidad, ¿cómo surge esto? Empiezas a escalar y te empiezas a dar cuenta de que surgen preguntas, surgen cosas, surgen un montón de condicionamientos, ¿no? Como tú dices, y exploras diferentes vías para darle rienda a esa inquietud, o tú ya eras una persona que había estudiado, había leído, se había interesado en diferentes filosofías y encuentra un encaje ahí en la escalada. Sí, yo ya había estudiado bastante, me interesaba el tema ya de antes. También también la escalada la llevo haciendo bastante tiempo, quizá como todo el mundo, en periodos con más continuidad y periodos con menos. Pero no siempre es fácil, ¿no? Como ver la conexión, y no siempre se encuentra la forma de aplicar lo que ya sabes, ¿no? Lo que has podido leer en muchos libros, en muchas filosofías. Entonces hubo un momento en el que pensé, pues, como ejercicio casi, ¿no? Como un juego, ¿no? Voy a probar a la próxima vez que me pase esto en la roca, voy a probar a poner en práctica esta cosa que he leído en esta filosofía o en este libro. Y nada, así fue un poco como le puse esa intención, digamos, a la escalada, ¿no? Porque, sí, normalmente es una cuestión de intención, ¿no? Con la intención con la que te acercas a lo que es la perspectiva a la que le das a lo que estás haciendo. Si vas a la roca y quieres ser más fuerte que tu compañero, hacer un grado X o simplemente pasar una tarde al aire libre, pues totalmente legítimo y está muy bien, pero si vas a la roca y dices, ahora quiero ir un poco más allá de mi límite, quiero explorar un poco mis reacciones, quiero ver mis condicionamientos, quiero ver dónde fallo, dónde me confío, dónde todo, ¿no? Después un poco la intención que le pongas a la práctica, ¿no? Por ejemplo, y el yoga es igual también, ¿no? Es todo intención. Aquí me resulta súper curioso porque dentro de lo que cabe los dos y muchos, ¿no? Llegamos a estas mismas profundidades, pero en nuestro caso de una forma muy paralela, pero desde el enfoque contrario, ¿no? Yo, en mi búsqueda de conseguir escalar mejor, de conseguir explicar mejor cómo disfrutar más de la escalada, cómo sacarle más partido, me he topado con esto, ¿no? Me he topado con mi mente, me he topado con los condicionamientos, me he topado con el Paco, como lo llamo yo, y ya hemos hecho mención en este podcast alguna vez. Y entonces ahí he tirado de recursos que ya tenía y he buscado recursos nuevos, ¿no? O sea, mi objetivo no era voy a trabajar un camino de autoconocimiento a través de la escalada, sino voy a escalar mejor. Hostia, pues si quiero escalar mejor, de repente tengo que superar estas ciertas cosas y ahí la he trabajado, ¿no? Y tú directamente has dicho, oye, quiero el autoconocimiento hoy. Pues joder, la escalada es un vehículo fantástico para conseguirlo. Y al final, bueno, son dos intenciones diferentes, pero complementarias. Sí, no es tan diferente, en verdad. La cuestión es que la escalada sirve como el terreno de juego, ¿no? Entonces, es como el propósito que te marcas y a través del propósito, de ese propósito de escalar mejor o de escalar esta vía o de escalar lo que sea, te das cuenta, ahí proyectas las luces y las sombras, digamos, ¿no? Ahí ves dónde estás fuerte y de ahí ves tus limitaciones y ahí ves lo que tienes que trabajar. Sin la escalada o sin lo que hagas, si haces yoga o yo que sé, una carrera laboral, una carrera o estudiar o lo que sea, sin algo que te dé el marco, no podrías ver dónde están tus límites, no podrías ver cuáles son tus taras, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso sirve como un propósito que te hace buscar cómo superar esos límites, cómo superar esas barreras que encuentras. Entonces, eso te hace crecer. Entonces, ya es un camino de crecimiento. La cuestión es tampoco enfocarse demasiado en el resultado, en buscar todo el tiempo alimentar más al ego y ser más fuerte y ser más grande que nadie, sino al final puedes buscar eso y toparte con lo otro sin querer, ¿no? Entonces, Totalmente. la cuestión es, ¿no? Tener un objetivo, un propósito donde sea quien sea quien ponga el propósito, si lo pone el ego, si lo pones tú como
como deportista porque quieres tener un mayor desarrollo deportivo, si lo pones tú como escalador de domingo, si lo pones tú como sea, pero lo importante es tener un poco un objetivo y a partir de ese objetivo, de ese propósito, ir desarrollando las herramientas, digamos. Desde luego, como Marco, como bien dices, no se me ocurre ningún otro que tenga tanta facilidad como para sacarte de repente de todos tus esquemas mentales preconcebidos y mostrarte tu realidad mental tal y como es. Y además Sí, de una sí. forma tan rápida y además de una forma tan poco arriesgada, entre comillas, si estamos hablando de escalada deportiva. Bueno, Juan, antes de entrar en materia, ya has escrito 3 libros. ¿De dónde has sacado este tiempo para de repente en 2 años y pico sacar 3 libros de filosofía de la escalada, que era algo que desde luego sí que es un micronicho? Si ya la escalada es un nicho, ¿no? Esto es algo realmente, realmente pequeñito. Sí, más que el tiempo ha sido un poco más la energía, ¿no? Que se le ha puesto, ¿no? Entonces, pues cuando tienes la motivación, el tiempo lo fabrica si hace falta, ¿no? Si tienes que levantar antes o si tienes que dejar de hacer otras cosas, cuando hay algo que te motiva, pues como puede ser escalar, ¿no? ¿De dónde saca el tiempo para irte todo el día ahí a una montaña a subir y bajar paredes? Pues porque te motiva, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión y al final, bueno, son cosas que ya había estudiado, solo ha sido un poco hilarlas y como bien he dicho, todas coinciden en muchas cosas y quizá un poco el truco es ese, ¿no? Que todas tienden a la misma cosa, ¿no? Al dominio de la mente y dicho con diferentes envolturas, todas dicen casi lo mismo. Entonces ha sido como buscar un poco los puntos en común de cada cosa y hilarlo. Y al final la cuestión es esa, ¿no? Que quien lea los libros puede encontrar esas diferentes envolturas que se te pueden presentar de diferentes maneras, cobrando un sentido en la escalada, digamos. Entonces, pues a ese punto ahorra bastante, no es que ahorre trabajo, pero al final no son como 3 cosas diferentes, son 3 cosas que son la misma cosa, como explicado de diferente forma. Te pones unas gafas distintas en cada pegue que le das. Claro. Claro, bueno, al final hace una síntesis también cuando ya, si lees los 3 libros, lees lo que eso, vas cogiendo lo que mejor te va en cada momento, ¿no? Porque también son acercamientos diferentes, ¿no? Si algunos sirven de otra forma, otras veces tienes que empezar por uno y luego ves que bueno, que si evolucionas puedes aplicar otras cosas que antes no podías. Entonces, bueno, sí, es muy interesante el juego. Bueno, Juan, ya indudablemente después de escribir 3 libros sobre la materia, podemos decir que te estás creando un perfil profesional acerca de esto. ¿Cómo lo estás orientando? Porque como bien dices, le has tenido que poner energía, le has tenido que dedicar tiempo que no le dedicas a otras cosas, ¿no? ¿Crees que esta actividad se puede sostener? ¿Vas a seguir sacando libros y podrías llegar a vivir de esto o qué? Como bien enseña toda la filosofía, como estábamos hablando, la cuestión es centrarse en el proceso, ¿no? Y seguramente lo único que puedo decir es que lo estoy disfrutando, ¿no? Como el trabajo que estoy haciendo al escribirlo, el feedback que estoy recibiendo, los contactos que estoy haciendo, no a nivel profesional, sino de gente que le gustan y le gusta charlar sobre el tema. Y bueno, en principio, para vivir, no sé, bueno, depende del nivel de vida que tengas, pero creo que tendría que escribir unos cuantos más. Pero bueno, ya no lo sé si de momento ahora no tengo pensamiento de seguir escribiendo sobre escalada. Creo que se ha cerrado bastante el ciclo con este libro. Se ha quedado bastante redondo, digamos. Entonces, sí, quizá, bueno, cuando descanse y tal, pues pueda encontrar otra filosofía a la que adaptar o hacer algo o quizá escribir algo que no tenga tanto que ver con escalada, aunque me guste tanto el tema, ¿no? Bueno, pues vamos al tema, vamos al tomate, como dicen por aquí. ¿Por qué yoga? Como decía antes, es como casi ha llevado, ¿no?, al tema, ¿no? Y muchas cosas apuntaban hacia él, ¿no? Ya conocemos de sobra, ¿no?,
la complementariedad que tienen los asanas, que son las posturas de yoga, con la escalada a nivel físico, a nivel muscular, a nivel de flexibilidad, de fuerza. Y bueno, eso era como la parte más obvia, pero centrado en la filosofía, también están bastante cerca, ¿no? Porque, bueno, al final la meta del yoga es la concentración y la meditación. Entonces, creo que en la escalada, la historia de escalada como forma de meditación también es un tema que está ahí latente en la mente de cualquier persona, ¿no? Pero que la concentración es una parte de la escalada es también bastante obvio, ¿no? Te falta el escalada Entonces, bueno, zen. simplemente fue llevando. Claro, sí, podría ser una posibilidad. Sí, al final todas son la misma cosa, ¿no? Hablan de lo mismo de diferentes formas. Entonces, bueno, el del taoísmo está también bastante cerca del zen. Juan, ya más allá del chascarrillo. Hablamos del libro del yoga, pero este yoga del que tú hablas se aleja bastante, seguramente, de la imagen que tengan en su mente la gente que nos está escuchando. De la imagen de lo que hayan practicado como yoga en Occidente la mayoría de los escaladores y escaladoras que nos están escuchando. Porque este yoga occidental se queda con una pequeñita parte de lo que hablas tú como el yoga, ¿no? Como la filosofía del yoga. ¿Puedes ahondar un poquito más ahí y poner un marco, un contexto sobre lo que vamos a hablar y sobre lo que va el yoga de este libro? Sí, el yoga, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? El yoga de este libro va sobre el dominio de la mente. Y el dominio de la mente es como un camino de vuelta, ¿no? El camino de vuelta hacia la naturaleza, de nuestra naturaleza propia, ¿no? Que la naturaleza propia es básicamente la paz mental, lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Por qué es un camino de vuelta? Porque lo que nos roba la paz mental es básicamente los condicionamientos que tenemos, ¿no? Si tú, por ejemplo, te subes los condicionamientos los condicionamientos son algo aprendido, ¿no? Son algo que son capas que han ido cubriendo la mente a lo largo de nuestra vida. Y por entrar en tema de escalada, pongamos que una persona se acerca por primera vez a escalar y se sube y empieza a tener miedo a la altura. Ese miedo a la altura quizás sea un recuerdo, ¿no? De los miedos de su abuelo, ¿no? Que cuando se subía a un bordillo le estaba diciendo que se iba a matar, ¿no? Entonces, esos son condicionamientos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Necesitamos librarnos de ellos, porque algunos son condicionamientos que nos sirven para progresar, obviamente, pero otros no, otros simplemente nos limitan y no están adaptados a nuestro tiempo. Entonces, volviendo a lo que decía, puede que esto confronte un poco la idea que se tiene del yoga y de la escalada, porque tenemos como una visión muy deportiva de ambas cosas, ¿no? El yoga parece que es como que lo ves desde fuera. Ya cuando lo practicas, aunque hayas entrado por la vía deportiva porque quieras estar en forma, ya cuando lo practicas te das cuenta que es mucho más. Pero a lo mejor desde fuera se ve como que es gente haciendo estiramientos, gente poniéndose fuerte, haciendo una postura imposible. Y con la escalada igual, ¿no? La escalada das y ves en Instagram gente haciendo unas paredes impresionantes, unos movimientos estéticos y bueno, eso llama, ¿no? Dice, yo quiero hacer eso, yo estoy en forma, podría hacerlo. Y luego te acercas y te das cuenta que es mucho más, ¿no? Y que al final es un juego mental más que algo físico. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Trascender un poco, en este libro, trascender un poco el aspecto físico de ambas cosas y llevarlo a este plano filosófico del desarrollo, ¿no? Del crecimiento, del dominio de la mente. Juan, por traducir un poco esto que me acabas de comentar, vemos que el yoga, entendido como filosofía, busca liberar la mente, ¿no? De estos condicionantes, como lo estás llamando, de estos guiones, de estos patrones que hemos aprendido, de estos obstáculos que tenemos en la mente que no nos permiten quizás pues ver y experimentar la realidad tal y como es, sino estar condicionados a esos filtros. Y dentro de esta filosofía del yoga, los asanas, como se le llama en sánscrito, pues una pequeña parte, ¿no? La práctica física es una pequeña parte
Y el yoga, entendido como filosofía, es algo mucho, mucho más grande. Aquí la metáfora que dabas tú es que el yoga es un gran árbol lleno de frutos y si en ese árbol pues tú te sientas debajo y dices, uy, qué a gustito que se está, da una sombra de puta madre, pues esa es la práctica física, pero si luego eres capaz de darte cuenta de que está dando unos frutos increíbles que te los puedes comer y además que hay una biodiversidad enorme, que tiene pájaros, que tiene animales, pues lo puedes experimentar de una forma mucho, mucho más profunda, ¿no? ¿Estaríamos bien ahí? Claro, sí, sí. Al final, la práctica física, la asana, pues es una pequeña parte, o sea, es importante, pero es solo uno de los pasos. Es una parte solo. Entonces, no se puede pensar en el yoga como que son solo posturas, sino que es mucho más. Y estas posturas las posturas son importantes en la práctica física, tienen su momento, como bien se explica en el libro también, pero es como un paso casi introductorio a lo demás, digamos, también. Pues vamos a seguir ahondando en este libro. Vemos que en la filosofía del yoga hay 8 pasos. Y los primeros 2 son los códigos morales, los yamas y los niyamas. Que para la persona como yo, que está alejado de este contexto y son conceptos de hace unos cuantos miles de años, una simple Sí. traducción al castellano se nos puede hacer compleja y alejada de la realidad. ¿Cómo traduciría estos puntos de partida, estos códigos morales al mundo de la escalada, al mundo nuestro? Bueno, digamos que son como los códigos éticos, ¿no? Digamos, los mandamientos, ¿no? La puerta de entrada hacia cualquier práctica consciente, digamos, ¿no? Como lo llamé casi metafóricamente como las zapatillas de aproximación, ¿no? Como lo que tienes que llevar para empezar a hacer el trabajo, ¿no? Digamos, entonces, sin entrar muy profundamente en cada uno de ellos, pues podemos decir, no sé, si vas a escalar y no respetas, no sé, las regulaciones de la nidificación o se te vuela el papel de la barrita y lo dejas por ahí tirado o estás nada más que comparándote con los demás, intentando hacer los proyectos de otras personas, engañar a otras personas con respecto a lo que están haciendo, lo que tú haces, como inflarte el ego, todo eso, entonces eso sería romper los códigos éticos de la escalada, ¿no? Entonces, de la escalada o de cualquier práctica. Entonces, difícilmente, si en lo más básico ya estás fallando, difícilmente vas a poder progresar. Quizás ya la escalada, tarde o temprano, la roca te hace humilde y te pone en tu sitio, pero si no contemplas estos códigos éticos, que sin entrar en gran profundidad en ellos, pues hablan un poco de eso, ¿no? Del contentamiento, de la no violencia, de no dañar el espacio, por ejemplo, de no codiciar lo ajeno. Bueno, ya no sé si daría tiempo a profundizar tanto en esto, pero Sí, bueno, si no contemplas estos preceptos en tu escalada, difícilmente podrías hacer un trabajo superior, digamos, porque ya la base te hace un poco aguas, digamos, ¿no? Porque no tienes el enfoque correcto, digamos, para hacer un trabajo de crecimiento. Entonces, pues sí, puede que poco a poco la roca te vaya limando y te vaya metiendo en el sitio de poder hacerlo, o simplemente puedes ir 4 o 5 domingos y luego rebotar y acabar, no sé, vendiendo el arnés en la popa al año, ¿no? Porque, bueno, al final la escalada ya tiene sus propios códigos éticos todo el tiempo, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? Que al final lo elaboro en el libro a través de eso, a través de esos códigos éticos, cómo se corresponderían con los de la escalada, ¿no? Y unos muy básicos, pues son como respetar el entorno, que eso sería, por ejemplo, no dañar ni a ti ni a nadie, o, por ejemplo, respetar el equipamiento que hay en la pared, o ser honesto contigo mismo y con los demás, como en el caso, ¿no? La honestidad, por ejemplo, es una cosa que va bastante en la escalada, ¿no? Porque cuando alguien dice fulanito se ha encadenado 9A, solo lo puede decir fulanito, ¿no? Y el que lo estaba asegurando. Entonces,
Bueno, y el que lo estaba asegurando realmente puede no saber si se agarra una cinta o no, porque ni lo vea, ¿no? Entonces... Exactamente. Entonces, pues eso es una parte importante, ¿no? del sistema que tenemos creado en la escalada, la honestidad, ¿no? No sé quién. Ha habido mucha, a lo largo de la historia del alpinismo, ha habido mucha gente que ha puesto en duda que no sé quién haya hecho no sé qué cima, ¿no? Pero lo normal es Y lo bueno, contrario. claro, lo normal es que la mayoría de gente es honesto. En principio hay que confiar en que eso es así. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Juan, como tenemos tiempo, realmente, o sea, ahí no hay problema, vamos si quieres a profundizar en los niyamas, que me parecen muy interesantes. Los primeros, los yamas, son conceptos, son códigos para no generar más impurezas, los tienes aquí definidos así, y los niyamas muestran el camino hacia lo más básico, hacia la purificación de la mente. ¿Cuáles son estos niyamas y cómo los podemos traducir hacia nuestro contexto? Para empezar hablando de los llamas también, como estabas diciendo, un pequeño apunte, que los llamas parecen que son como restricciones, ¿no? Como no hacer esto, no hacer lo otro, son como límites. Y estábamos hablando de que queremos superar los límites, de nuestros límites, nuestras proyecciones mentales, pero al final la cuestión es quién pone esos límites, con qué criterios se ponen los límites. Entonces hay veces que hay que poner límites. Poner los límites con un criterio, el ejemplo que explico es ese, ¿no? Que es un límite puesto con criterio. Decir que estás reventado de escalar porque llevas 3 días seguido escalando y si llevas otro día te vas a lesionar, entonces es un límite bueno, quedarte descansando. Sería no dañar, ¿no? Ahimsa, ¿no? Decir, no, voy a respetar un poco mi cuerpo, voy a dejar de... Y un límite impuesto así por el ego sería, hoy qué pereza hoy, hace frío, ¿por qué no me quedo aquí con la mantita, ¿no? Viendo la serie de turno, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre un límite con un criterio y un límite que te lo pone un poco la mente, el ego, el condicionamiento, la proyección, bla, bla, bla. Y bueno, los niyamas, como decías, son algo como son ya para purificar un poco más nuestras tendencias, digamos, ¿no? Y bueno, son muy interesantes, ¿no? Sauka, que es la limpieza. Se refiere también a la limpieza del cuerpo, pero a la limpieza de la mente también. Como intentar contrarrestar pensamientos, ya no negativos, porque los pensamientos negativos son inevitables, sino pensamientos que no se alinean con nuestro objetivo. Entonces, esa purificación de la mente es necesaria, ¿no? Antes de ¿para qué va a estar pensando en si, yo qué sé, en que esa vía es dura? Piensa que es dura, pero que es un reto, ¿no? Depende del enfoque que le pongas, ¿no? Entonces, tú puedes hacer ese ejercicio de purificar la mente de cosas que no te llevan a donde quieres ir, digamos. Luego Santosa también es muy interesante, ¿no? El contentamiento, que eso es la base de todo, ¿no? Si no codicias lo demás, no estás todo el rato persiguiendo no sé, por poner un ejemplo así de escalada, tú tienes tu proyecto y estás ahí no le pegues y de repente viene alguien y se pone el de al lado y entonces enseguida quieres como ponerte en el suyo también porque te parece que está más chulo y no sé qué. Entonces, si estás contento con lo que tienes y con lo que estás haciendo, tienes todo lo que necesitas, ¿no? El siguiente es Tapas, que es uno de mis preferidos y uno de los más interesantes, también desde la perspectiva
de la escalada. Porque etapa se ha traducido muchas veces como austeridad o disciplina, pero yo lo veo más como, bueno, también tiene una traducción un poco más metafórica, que es purificación por el fuego. Y bueno, ¿qué sería esto? Sería donde quemas tus impurezas, quemas tus límites. Entonces, ¿qué sería esta purificación por el fuego? Dirigirse a la incomodidad, ¿no? Como ya hemos hablado en el episodio de podcast anterior y como ya también hablas tú muchas veces en tus charlas. Entonces, si ves que tiene un límite, dices, bueno, esto me da miedo, esto no sé hacerlo, cualquier cosa que te limite, ¿no? Este paso de esta vía me cuesta mucho trabajo. Pues ese es tu camino. Tendrías que dirigirte a él y tener la disciplina de mantenerte en eso, ¿no? De dirigirte y de trabajarlo. Entonces así estarías quemando tu límite, dirigiéndote a él, ¿no? Si no, siempre será un límite y siempre será un condicionamiento. No, no, es que esto no, porque yo no puedo hacer eso. Entonces, esa sería la cuestión. Este es un principio muy estoico. Sí, claro. Sí, al final todos hablan, ya te lo decía, ¿no? Todos hablan de lo mismo, ¿no? De la misma historia y bueno, se vislumbra ahí, donde coinciden, se vislumbra una verdad mayor, ¿no? Y ese es el trabajo que también he intentado hacer en los libros, ¿no? No quedarme tanto en la forma, sino como buscarla donde coinciden y cuál es esa verdad contrastada, ¿no? Porque, bueno, la verdad siempre es subjetiva, pero si está en varios sitios, en varias filosofías que difieren miles de años, bueno, hay gente que sostiene que los estoicos sabían bastante de yoga por algunas influencias que habían tenido, pero bueno, ese es otro argumento en el que tampoco estoy muy versado. Yo tampoco. Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Que coincidan de esta forma en un principio tan fundamental, tanto en una como en la otra. Y algo tan aplicable a la escalada, desde luego. Todas coinciden, ¿no? Y bueno, eso que decía que se traduce como austeridad, se ha traducido como austeridad porque era como la forma que tenía la gente antiguamente de llevarse al límite, ¿no? Ser austero, ¿no? Comer menos, tener menos comodidades, todo eso, ¿no? Entonces esa es la forma que tenían de quemar límites, ¿no? Tengo miedo de pasar, lo que decían los estoicos, no tengo miedo de pasar frío, pues voy en pantalón corto en invierno por ahí, ¿no? Y bueno, entonces llevado a este tema de la escalada, pues lo tenemos más fácil, ¿no? Porque es más fácil encontrarnos con el límite y no tenemos o sea, podemos hacer, yo que sé, ayuno y podemos ir en pantalón corto en invierno, ¿no? Pero en la escalada ya encontramos muchas formas de llegar al límite. Siempre con seguridad, obviamente, pero siempre buscando ese punto donde la mente te dice no puedes, esto no es así, y bueno. Tan sencillo como ir al sector con gente delante y meterse en un tipo de escalada que no se te dé tan bien, ¿no? Claro, ahí se contrastan muchos límites, ¿no? Porque la gente delante ya te pone como que ya piensas que igual te están juzgando, ¿no? Y tenían el límite de la validación externa, ¿no? Y luego con el límite de que ese tipo de escalada no se te da bien, o bueno, no se te da bien en tu mente, digamos, entonces es otro límite de la mente a superar. Entonces, pues sí, es fácil, ¿no? De encontrar ese límite y de trabajarlo si ponemos la intención. Si seguimos con los Niyama, el siguiente sería Swadhyaya, que es, bueno, el estudio de uno mismo, ¿no? En otros, ya te digo, con esto del yoga y eso, cada uno le da un poco el enfoque que le va bien, por así decirlo, porque cada traducción difiere y cada traducción hace su interpretación en base al paradigma en el que se basa. Y bueno, yo he intentado adaptar siempre a la escalada, ¿no? Y Sayaya es el estudio de uno mismo, digamos, o del uno mismo, que es como la esencia propia de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, Sayaya sería igual leer un libro de este tipo, leer cualquier libro de filosofía, de algo que hable de tu verdadera esencia, ¿no? De tu mente, de cómo funciona. Y bueno, y ya se puede hacer este estudio de uno mismo
en la roca, como estábamos diciendo, ¿no? Si vas ahí a la vía que te cuesta y pones un poco de lo que estábamos diciendo, de intención de hacer este estudio, pues puedes llegar a aprender muchas cosas si pones la intención y la atención. Hay veces que no no estás en ese momento y bueno, solo vas y lo haces y te pasan cosas por la mente, ¿no? Reacción y todo eso y no te las observas y estás condenado a repetirlas, ¿no? Yo una de las cosas que siempre le digo a los alumnos es que tengan una intención clara en cada pegue. Y esta no siempre va a ser la misma y no siempre va a ir alineada en un objetivo, pero hay que darle trabajo a la mente. Porque si no, la mente trabaja igualmente, pero trabaja en cualquier cosa y Claro. normalmente no es productiva. No va para que tú mejores, no va para que tú disfrutes. Bueno, puede ser simplemente una distracción estúpida, pero normalmente juega en tu contra. Lo que quieres es que hagas el menor esfuerzo posible, ¿no? Entonces, dale una intención a ese pegue, ya sea una mejora técnica, ya sea trabajar en la respiración, ya sea trabajar en los reposos, ya sea la activación previa a un movimiento duro, lo que sea, pero hay que tener una intención en el pegue, ¿no? Hay que tener claro por lo menos qué es lo que queremos aprender, qué es lo que queremos mejorar. Y bueno, esto va muy, muy, muy hilado a este precepto, ¿no? Puede ser nuestra intención Sí. poner atención a cuál es nuestro diálogo interno, poner atención a qué es lo que está ocurriendo en mi mente. Puede que no necesites ni siquiera interferir con eso y simplemente el mero hecho de ponerle atención, bueno, ya surge como en los principios de la física cuántica, ¿no? Ya el hecho de poner atención, Sí, el observador modifica el resultado, ¿no? Pues Sí, bastante. O sea, la historia es esa, ¿no? Si pones intención, si tú pones el criterio con el que vas a hacer algo, va a dirigir todo hacia eso, ¿no? Si tú pones tu intención, como decía, en, no sé, en colocar mejor los pies, por así decirlo, decir algo básico, pues ya no dejas que tu mente se vaya a qué mal tengo los pies, sino ya la tienes enfocada en eso, ¿no? Y al final esa es la esencia, ¿no? Enfocarse, poner una intención en lo que estás haciendo y al final el logro deportivo será una consecuencia de eso, ¿no? Si encadena, porque si pones la intención en encadenar, por ejemplo, vas a tener como muchos condicionamientos y muchas expectativas que te van a hacer un poco tambalearte, ¿no? Ponerte más nervioso. Sin embargo, si pones la intención en el proceso, en cómo mejorar cada parte de la vía, en cómo mejorar cada paso, pues al final el logro vendrá después como una consecuencia, digamos. de eso hablaba precisamente en el último podcast de Origen. De esto ya me alejo un poco de aquí, pero creo que viene al hilo, ¿no? Está Sí, claro eso que acabas de decir, vamos, claro y meridiano, y cualquiera que lo haya intentado lo ha debido de experimentar. Si tu única intención en un pegue es el resultado, es el fin, llegar arriba, chapar la cadena, lo más normal es que tengas muchísimos nervios y que no escales de la forma más fluida y que no tengas la mente de una forma productiva. Si tu intención está en prestar atención a tu movimiento y a tu escalada, posiblemente lo consigas hacer mejor. Pero de la misma forma, si no tenemos previamente una intención de superar nuestros límites y llegar a hacer esa meta en algún momento dado, pues no lo haremos, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia está en dónde ponemos la intención, en qué momento, dónde ponemos la atención, en qué momento. Por supuesto que si estás ahí, estás debajo de esa vía, quieres encadenar y quieres superarte y eso para mí tiene un valor y está fantástico. La cuestión es qué hacemos con nuestra mente mientras estamos subiendo, ¿no? Eso, bueno, dices que se iba un poco, pero no se va para nada, porque además podríamos hilarlo con el último Niyama, que es Ipara Pranidhana. Popularmente se conoce como la entrega a Dios, ¿no? La entrega a algo superior, a un propósito superior. Y para mí, para mi adaptación, es como un poco la entrega de la acción, digamos, lo que estábamos hablando, ¿no? Como
entregarse a la actividad, ¿no? Entregarse sin expectativas, con desapego por el resultado, lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Hacer lo que tienes que hacer en cada momento sin buscar nada a cambio, ¿no? Entregarlo casi como un sacrificio a algo superior, ¿no? Entonces yo hago la vía y me entrego a ella a cada paso, a cada experiencia, a cada cosa que tengo que aprender, a cada movimiento que tengo que aprender a hacer, a cada técnica. Bueno, no se me da bien talonar, pero justo aquí tengo que talonar y lo puedo practicar y gracias a esa práctica, aunque no se hace buscando el resultado, obviamente, pero luego cuando tenga que talonar en otra vía, pues será un trabajo que ya he hecho, ¿no? Entonces, eso sería un poco la adaptación, ¿no? Dejar un poco de desapegarse un poco, ¿no? De las expectativas, del resultado, de quiero encadenar este grado, quiero no sé qué, y entregarse a lo que estás haciendo y a la experiencia y a tu crecimiento, ¿no? A tu trabajo que estás haciendo en la roca. Aquí volvemos de nuevo a hilar con el estoicismo en cuanto a poner la atención a lo que está en tu mano. Yo es como lo vivo, ¿no? Como lo creo. De nuevo, yo vengo desde la perspectiva contraria. ¿Cómo puedo aprovechar toda esta filosofía? ¿Cómo puedo aprovechar el potencial que tengo en mi mente para ayudarme a mi fin? Mi fin en concreto no es encadenar, mi fin en concreto es la maestría en la escalada y cada uno pues tendrá el suyo, ¿no? Pero yo quiero ser capaz de escalar cada vez mejor y entender mejor a mi cuerpo y poder fluir por vías más increíbles y espectaculares en un sitio o en otro. Y para eso, pues bueno, me valgo de todas estas herramientas y me encuentro con un campo de juego maravilloso, ¿no? Para cultivar mi mente. Y en este caso, cuando yo me pongo debajo de mi proyecto, en el cual en este caso ahora mismo llevo 60 y pico pegues y estoy muy cerquita de llegar ya a la consecución y me ato la cuerda, yo tengo en mi cabeza que yo quiero subir ahí otra vez más porque quiero llegar a esta meta en algún momento. Lo que pasa es que esta meta no es el fin. Para mí ya te digo que el fin es la maestría, este es un pasito más. Si no encadeno en este pegue, pues será porque hay cosas que me faltan todavía o porque ha habido mala suerte. Pero sí que tengo unas expectativas, ¿no? En cuanto a lo que quiero que pase. La diferencia es que cuando yo entro a la vía, agarro el primer canto y levanto los pies del suelo, es como dice este precepto, ¿no? Yo he hecho lo que tenía que hacer y ahora me entrego a que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como habla este precepto. Yo he puesto la atención en las cosas que están en mi mano, he intentado dormir bien, me he preparado, he comido lo que tenía que comer o lo que yo consideraba, he hecho un buen calentamiento, le he dado un montón de pegues de trabajo a la vía y ahora voy a intentar sacar mi máximo rendimiento y para eso lo que está en mi mano es poner atención al movimiento, poner atención a la respiración, poner atención al ritmo con el que yo escalo. Entonces no puedo tener la atención en el resultado, no puedo tener la atención en la cadena porque si no, no voy a ser capaz de hacerlo. No, pero siempre hay una dualidad. Yo creo que tiene que existir también ese resultado. A mí no me vale el entregarme totalmente y inexorablemente a ese camino, ¿no? A ese camino por recorrer. Bueno, ese camino llega a algún sitio. Yo quiero llegar a ese sitio. Y entonces, para eso, utilizo estas herramientas. Para eso, intento mejorar mis habilidades mentales. Sí, la cuestión es que está claro, ¿no? Que hay que tener, como decíamos antes, un propósito y una intención y un objetivo tangible, ¿no? Eso es bastante útil, ¿no? Para la mente, sobre todo. Pero no hay que poner excesivamente... La cuestión es que no hay que poner excesivamente el foco en eso, porque ¿qué va a pasar cuando encadenes tu vía, ¿no? La vía de los 60 pegues, que a lo mejor la encadenan en 2 pegues más. Que vas a buscar otra más dura todavía y le vas a tener que dar otros 70, 80, ¿no? Entonces, todo el tiempo vas a estar en un proceso de intentar, como tú decías, ganar maestría con la escalada. Entonces, la cuestión es eso, ¿no? No generarse expectativas que te creen sufrimiento, digamos, ¿no? Porque ahí está la clave. Tú te puedes dirigir hacia tu vía, pero no es lo mismo dirigirse pensando
cuando llevas 30 pegues, decir, joder, esto es una mierda, esto no puedo, y hacer los otros 30 pegues sufriendo, que hacerlo entregándote a la experiencia y al proceso y lo que estábamos hablando, ¿no? Porque es que al final es lo único que hay. Ahí está la clave. Y luego cuando la encadenes, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor te tira una semana sin escalar porque estás reventado y porque tienes como una liberación de ese proyecto, o luego empiezas a escalar vías más de ese mismo grado, vas como asentando, pero luego te vas a meter en otra que sea como un puntillo más y otra vez va a empezar otra vez el mismo proceso. Entonces, si vas a estar viviendo todo el tiempo en ese proceso, pues más te vale que lo disfruten, ¿no? Y que tengan la mejor actitud posible. Ahí quería yo llegar. O sea, en el proceso vamos a vivir si nos gusta esto. Y este es un proceso en el que lo que predomina es el fallo, ¿no? Visto desde una perspectiva occidental capitalista, ¿no? No predomina el éxito en la escalada, no predomina, o sea, en esos 60 o 70 pegues o lo que yo necesite para terminar de encadenar esta vía. El pegue en el que yo encadeno es solo uno de esos otros muchos. Entonces la cuestión no es que yo no tenga la intención de llegar a ese uno, sino que esos 70 que vienen antes sean momentos en los que yo disfruto, en los que yo aprendo, en los que yo estoy haciendo lo que realmente quiero hacer, en los que estoy realizando el trabajo. O sea, yo no veo problema a que haya una intención de decir, oye, pues yo quiero llegar a este punto y después de este punto querré llegar a otro punto. Fantástico. La cuestión es, en ese camino en el que estoy, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué partido le estoy sacando a ese camino? Si yo simplemente vivo proyectado en ese punto que además es efímero, tú hablas de una semana, normalmente no es una semana. Normalmente te bajas, lo celebras con los colegas y en media hora estás en otra cosa. Y dices, ¡buah! Puedo llevar aquí meses, claro, ¿no? Y la mente de repente hace plop, ¡ah! Ya está. ¿No? Pues en ese plop hay muchos momentos de decir, ¡wow! Estoy progresando, estoy llegando a comprender mi cuerpo mejor, este movimiento que antes no me salía ahora me sale. Entonces, cuando uno se mete en algo extraordinariamente complejo, lo que tienes es una inmensa oportunidad de sacar muchas pequeñas mejorías, ¿no? Cuando te metes en algo que te exige poquito, pues tienes mucho menos margen de mejora. Claro, no, al final es como lo que decía los estoicos también, ¿no? Marco Aurelio, el obstáculo del camino, ¿no? Si te metes en algo duro y falla, pues es lo que te está indicando por dónde tienes que ir para mejorar, ¿no? Entonces, si, bueno, pues ese camino que te señala, pues puede ser que el movimiento no tiene integral suficiente, o puede ser que tu mente te dice que te vas a caer y estás tenso, o puede ser que tienes miedo del aleje, de las chapas. Entonces, ese es el trabajo al final, ¿no? Juan, aquí en el libro tienes una pequeña recapitulación que pone contexto con una fábula, una historieta, a estos principios de los cuales hemos hablado. Algunos lo hemos tocado, otros menos. Si te parece bien, lo voy a leer, pues tardaremos un par de minutos y luego seguimos con más contenido. Dice vale. Que hay un escalador que sale hacia su sector preferido con la intención de ejercitar su mente y su cuerpo en la roca, para practicar su capacidad para mantener la calma mental en toda situación. Para tal fin, ha elegido un proyecto que le resulta ligeramente incómodo, algo superior a sus capacidades, pero que cree que le servirá para disciplinarse a sí mismo y crecer. Ahí está aplicando tapas. Buscará encadenarlo como culminación del camino, pero se entregará a cada una de las experiencias que le traiga el proceso. En este caso hablamos de lo que acabamos de hablar, de la entrega a la acción. De esta forma encontrará regocijo en lo que el presente le traiga, sin formarse grandes expectativas y enfocándose en la plenitud de la experiencia, el contentamiento. Tomará buena nota de cada lección que la roca le pueda dar sobre sí mismo, sobre su naturaleza, sobre sus miedos, sus condicionamientos, sus proyecciones, etc. Y a pesar de que surgirán situaciones que puedan herir a su ego y provocar reacciones emocionales, intentará mantener su mente siempre limpia de las emociones negativas que puedan ensuciar su experiencia. Aquí está hablando de Sauca, de la pureza y la limpieza. Al fin y al cabo,
Está ahí acariciando rocas para hacer su trabajo interior. No puede permitirse dispersar sus energías dejando que cualquier influencia exterior le desvíe. Por fuertes que sean las distracciones o las tentaciones de impresionar a los demás, no siempre es el momento. Ejercita el autocontrol, la moderación. Debe de mantener el foco en sí mismo, en su interior, sin compararse con los demás o codiciar el recorrido ajeno. ¿Qué más da que estés haciendo tu trabajo en una vía de más o menos grado que otra persona? Cada uno tiene que tomar lo que le es dado en cada momento, lo que está a su disposición. No debe dispersarse intentando acaparar los proyectos de otras personas ni negar el espacio que los demás necesitan para hacer su trabajo. Asegurar a otra persona cuando te toque, respetar el derecho de uso de un espacio en común entre pares y con el resto de especies. Porque la roca es algo tan grande y maravilloso que cualquier persona debería tener acceso a hacer su trabajo en ella. Por lo tanto, es también parte de nuestro trabajo apoyar a cada persona que tenga la intención de crecer, proveyendo información veraz y correcta, útil y objetiva. Por ejemplo, sobre los grados, sin engañar a los demás y a nosotros mismos para inflar nuestro ego. Con respecto a la dificultad de las vías, todo se ha de asentar sobre el respeto mutuo, el respeto al medio natural y el respeto a uno mismo y al desarrollo armónico del crecimiento interior, sin forzar a nada ni a nadie, y menos a nosotros mismos. Bueno, este sería el relato de un escalador que va a realizar un proyecto rigiéndose por estos principios, estos llamas y ni llamas. Y esto es la recopilación. La recopilación. Esto es cómo utilizamos la escalada como vehículo para cultivar nuestra mente. Sin embargo, a mí lo que me parece más interesante es que utilizando estos principios, o sea, cultivando nuestra mente también mejoramos nuestra escalada. Entonces, este es el enfoque que yo le estoy intentando dar desde el principio de las charlas, Juan. Que de una forma muy sencilla simplemente podemos revertir la ecuación y decir, joder, no solo podemos utilizar la escalada como un vehículo de desarrollo personal y espiritual, sino que podemos utilizar este vehículo de desarrollo espiritual y personal para mejorar nuestra escalada. Claro, es totalmente reversible, ¿no? Es como... Puedes enfocarte en mejorar tu escalada y mejorando tu escalada puedes mejorar tu dominio de la mente, o puedes intentar mejorar tu dominio de la mente usando la escalada, digamos. Entonces, esa es como las dos partes, ¿no? Cada uno se puede acercar como quiera a ella, ¿no? Entonces, como tú decías, tú te acercas porque quieres mejorar tu escalada y entonces descubres que necesitas mejorar tu dominio de la mente. Y hay gente que dice que se acerca al yoga o a la escalada porque quiere ese desarrollo, ¿no? Esa paz mental que te provee dominar la mente, ¿no? Porque, como ya decíamos también en el anterior podcast, al final el dominio de la mente es algo que la mente va siempre contigo, ¿no? Y vale que puedes aprender a dominar la mente, a mantener ahí la serenidad en un paso difícil en la vía y esa habilidad que has conseguido de gestionar esa incomodidad, de dominar tu mente, te la llevas puesta. La puedes aplicar a cualquier otra cosa, te la llevas puesta. Entonces luego en el trabajo tienes un atranque con lo que sea, te va a servir, va a controlar mejor la situación. En la calle o con una persona o con tu pareja, con lo que sea, puedes tener también igual, pues te sirve para todo, ¿no? Entonces te la llevas puesta al igual que te llevas puesto tu patrón de comportamiento, tu condicionamiento negativo frente a una circunstancia o un estrés. De la misma forma todo se refleja. Claro, eso es también interesante porque la escalada, por ejemplo, sirve para detectar esos patrones. Esa es la historia también de esto, ¿no? Eso, Ayaya, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sirve para darte cuenta que tiene unos patrones que tendrías que mejorar, ¿no? Entonces, si por ejemplo te sube una vía, le das 3 pegues y te vas enfurruñado y diciendo que es una mierda y que no sé qué, entonces a lo mejor te puedes dar cuenta que tienes poca tolerancia a la frustración. Y eso no te habías dado cuenta antes. Pero eso te pasaba en cuanto a alguien... Ojalá te puedas dar cuenta. Ojalá te puedas dar cuenta, claro, porque eso luego es una cosa que nos pasa a bastantes personas, ¿no? Que tenemos baja tolerancia a la frustración y es algo que tenemos que trabajar casi todo el mundo. Y bueno, entonces si te das cuenta que tienes esa baja tolerancia y lo trabajas, pues a lo mejor cuando un día justo tenías el plan de irte de viaje no sé dónde y te deja
hace mal tiempo, te deja tirar el coche y todo eso, pues a lo mejor no formas un taco, ¿no? Porque ya tienes como un poco dominada esa parte de ti, ¿no? Ese patrón de comportamiento que has descubierto a través de la escalada, por ejemplo. Buenísimo. Yo estoy haciendo mucha incidencia en esto, Juan, porque la gente que nos va a escuchar va a venir desde mi terreno, un poco así, ¿no? O sea, son escaladores que quizá escuchen este podcast y les interese mucho lo que yo digo, o esto se les escape totalmente y hayan cerrado esta charla hace rato. Pero que su objetivo principal, primario, sería mejorar en la escalada, disfrutar más de la escalada, sacarle más partido, ¿no? Y de repente se encuentran con que esta escalada, vista desde otro enfoque, le puede aportar grandes beneficios, tanto para sí misma como para lo que se llevan en la vida diaria. Y va a ser difícil que te encuentres a alguien en este contexto de este podcast que nos escuche y diga, oh, joder, qué beneficios tan cojonudos para el desarrollo personal y espiritual tiene la escalada, voy a empezar a practicarla, ¿no? Entonces, mi intención con esto es ir siempre hilando que esto es un camino bidireccional, como bien decía al principio. Por eso te estoy dando tanto la chapa. Sí, aportando un poco más de... Está perfecto porque estamos complementando mucho mejor el argumento y yo, pues como te decía antes, estoy bastante... O sea, este argumento es en lo que yo he basado todo el tiempo, eso, ¿no? En hacer que la escalada... En hacer ver cómo se pueden aplicar estos conceptos a gente que practica escalada. Y aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene terminamos la charla con otra hora en la que seguimos explorando en profundidad muchos más conceptos adaptables de esta filosofía. Si no te lo quieres perder, suscríbete para que tu móvil te avise en tu plataforma de podcast favorita. Nada más. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de Después de Escalar en origen.rockandjoy.com, origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.